Hola, buenas tardes. Pues vamos a empezar nuestra penúltima sesión del curso de Introducción al Marxismo-Leninismo, que esta vez se llama Teoría y Práctica de la lucha contra el oportunismo y contra el revisionismo. Como sabéis, se va a hacer como siempre una primera parte de exposición, después unas pequeñas preguntas para comprobar si hemos comprendido lo que se ha explicado y después pues abriremos el debate. ¿Vale? Recordaros que se está grabando y entonces si alguien no quiere salir, pues apagar la cámara es suficiente. Así que vamos a empezar ya. Miguel Ángel, adelante. Muy bien, pues buenas tardes. Como en todas las ocasiones anteriores, vamos a seguir la explicación a través de un PowerPoint que abro ahora mismo. Muy bien, pues ya lo tenemos. Como ha explicado la camarada, estamos ya en la penúltima sesión, la número 13, y lo que vamos a ver es la teoría y práctica de la lucha contra el oportunismo y el revisionismo. El objetivo de esta sesión es comprender cómo desarrollar en los obreros, en los trabajadores asalariados, una conciencia de clase, y eso solo es posible haciendo frente a la influencia de otras clases sociales que tienen intereses diferentes de la clase obrera y que, por tanto, siendo la clase obrera la clase mayoritaria y explotada de esta sociedad, pues intentan de alguna manera esos intereses desviarla de la lucha por su emancipación y con ello bueno, por la emancipación de todos los oprimidos. Entonces se trata precisamente de combatir esa influencia de clases no proletarias que influencia a la que llamamos oportunismo y revisionismo. Vamos a ver. Entonces, como hemos estado viendo a lo largo del curso, el marxismo-leninismo no es otra cosa, no tiene otro sentido más que ser la teoría que expresa los intereses del proletariado como clase. Desde sus inicios, desde el siglo XIX, cuando era marxismo, ha tenido que abrirse camino en el movimiento obrero luchando contra el oportunismo, el cual se somete a las ideas burguesas dominantes, por tanto es la influencia de la clase dominante, la clase explotadora, y también a las concepciones atrasadas, utópicas y anticientíficas que los primeros proletarios traían consigo de su situación material y espiritual anterior. Es decir, cuando provenían del campesinado, del artesanado de las ciudades, entonces todavía no tenían una existencia sobre la cual poder desarrollar una concepción del mundo adecuada a su nueva situación. Lenin, en una de sus obras, califica el oportunismo como el sacrificio de los intereses vitales de las masas en aras de los intereses momentáneos de una minoría insignificante de obreros. Es decir, esto lo dice Lenin en una obra que es La bancarrota de la Segunda Internacional. Por tanto, podríamos, eh, digamos, de un modo más general, decir que el oportunismo es el sacrificio del todo en beneficio de una parte, ¿no? Ya sea una parte eh, numérica, vamos a decir, un porcentaje determinado de la clase obrera, o ya sea de la clase obrera de una generación dada, de un determinado momento de existencia de la clase obrera, es decir, sacrificar la causa histórica por unas ventajas momentáneas. Entonces, Marx y Engels ya en su día se vieron obligados a combatir diversas variantes oportunistas del socialismo, como fueron el anarquismo primero de Proudhon y luego el de Bakunin. También los puntos de vista reaccionarios de Lasalle y de Düring, el reformismo de los sindicatos ingleses. Es decir, había que combatir, digamos,
la desviación que introducían en el movimiento obrero estas corrientes de pensamiento. Que eso no quiere decir que no se hiciera trabajo juntos, no se luchara juntos frente al enemigo común, pero al mismo tiempo era necesario evitar que llevaran al movimiento obrero por un camino que le fuera un callejón sin salida. Y ha sido con una ley, vamos a decir, resultado general, que la lucha de los marxistas contra los oportunistas no debilita al movimiento obrero, sino que lo fortalece. En cambio, lo que debilita y descompone el movimiento obrero ha sido la conciliación con el oportunismo, eh, el evitar la crítica de sus defectos, de sus errores, eh, con la intención benévola de llevarse bien con todo el mundo, pero el llevarse bien a veces no es el camino. Entonces es necesario decir las verdades a la cara y evitar los errores, evitar lo que puede dañar la causa de la emancipación de los trabajadores y de la humanidad. Bueno, la expresión principal la tenemos en el oportunismo que llamamos de derecha. Entonces se caracteriza por un punto de vista, un pensamiento de tipo moderado, conciliador, gradualista frente a los saltos, a las revoluciones, reformista, tacticista, es decir, exagera la adaptación de la estrategia a las condiciones dadas, legalista, pacifista, etc. Hasta el día de hoy ha cristalizado en las tendencias políticas de la socialdemocracia, del khrushchevismo, es decir, de la línea que siguió el movimiento comunista internacional a partir del 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, la tendencia eurocomunista, eh, más recientemente la posmodernidad. Es la forma de oportunismo que predomina cuando la situación política no es revolucionaria y es el principal enemigo a combatir en las filas del movimiento obrero, precisamente porque sus representantes se oponen a la educación revolucionaria del proletariado. Su carácter de clase es burgués, es decir, representa la alianza, dice Lenin, entre una parte de los obreros y la burguesía contra la masa del proletariado. Es objetivamente un destacamento político de la burguesía, un vehículo de su influencia y un agente de ella en el seno del movimiento obrero. Sin su dirección, sin la dirección que ejercen los oportunistas sobre los obreros, dice Lenin, la burguesía no podría permanecer en el poder. Que lo vemos ahora mismo en la llamada izquierda, ¿no? que viejos partidos supuestamente obreros, socialistas y tal, son los que administran los intereses de la burguesía y la burguesía, los capitalistas siguen enriqueciendo, sigue creciendo la brecha salarial, de riqueza, de la desigualdad, y sin embargo los que dirigen se supone que son partidos obreros, partidos progresistas. Por el otro lado está el oportunismo de izquierda, que se caracteriza por un criterio extremista, sectario, vanguardista, ultrarrevolucionario, contrario a la acción legal y a las reformas, conspiracionista, militarista, aventurero, etc. Hasta el día de hoy ha cristalizado en las tendencias políticas anarquista, trotskista, comunista de izquierda, consejista, etc. Emerge con fuerza durante los momentos de viraje en la lucha de clases, ya sea en los momentos álgidos, cuando el movimiento de masas sobrepasa la capacidad del partido para dirigirlo, o bien en los momentos de derrota y de reflujo del movimiento obrero revolucionario, momentos que hacen dudar de si el proletariado realmente es capaz y si su teoría realmente sirve, ¿no? Para triunfar sobre el capitalismo. Es decir, hoy estaríamos en ese sentido en un momento de predominio del oportunismo de
de derecha, pero también un momento propicio para el oportunismo de izquierda, por cuanto ha habido una derrota, un reflujo del movimiento obrero revolucionario y un cuestionamiento de los principios teóricos del movimiento obrero, que son los principios del marxismo-leninismo. El carácter de clase aquí ya no es, digamos, afín a la burguesía, al estado político de cosas que hay en la sociedad, sino que es pequeño burgués. ¿En qué sentido? Pues porque coincide con la inconsecuencia, la variabilidad extrema, la falta de serenidad, de espíritu de organización, de disciplina y de firmeza que son propias del pequeño propietario que se ve oprimido por el capitalismo, pero al mismo tiempo que se siente impotente por, frente a ese capitalismo debido a su situación en la sociedad, ¿no? Debido a que no deja de ser un propietario, por un lado, pero pequeño por otro, es decir, representa una transición de la sociedad vieja a la nueva y por tanto no tiene realmente en sus condiciones la llave para cambiar el estado de cosas. Es decir, no está como el proletariado en una situación de no poseer ningún medio de producción y por tanto que a, a fin de cuentas el proletariado no tiene más remedio que poner fin a esta sociedad, ¿no? El pequeño burgués siempre andará, digamos, entre el intento de erradicar la vieja sociedad y el intento de convertirse él a su vez en un burgués. Lenin explica que el anarquismo ha sido a menudo una especie de expiación de los pecados oportunistas del movimiento obrero. Es decir, que cuando dominaba el oportunismo de derecha, pues el anarquismo aparecía como la alternativa, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante y lo abordaremos filosóficamente en en la última sesión, el último tema de este curso. Dice Lenin que esas dos anomalías se complementaban mutuamente y que podemos calificar al anarquismo o al oportunismo de izquierdas en general como hermano gemelo del oportunismo de derechas. Ahora vamos a ver la diferencia entre oportunismo y revisionismo. Entonces, los periodos revolucionarios de 1848 y de la Comuna de París de 1871 llevaron la doctrina de Marx al punto de ganarse el reconocimiento de la mayoría del movimiento obrero organizado. El periodo posterior, es decir, de 1871 hasta la Revolución Rusa de 1905, fue relativamente pacífico. Todavía no se daban las condiciones para la revolución proletaria en Occidente ni para las revoluciones democrático-burguesas en los países oprimidos. En ese periodo, el marxismo consolida su prestigio, se extiende y completa el triunfo en la dirección del movimiento obrero. Y digamos que la mayoría de los obreros simpatizan políticamente, sobre todo en los países más desarrollados, con el marxismo. Al mismo tiempo, eh, en la parte subterránea, vamos a decir, de la sociedad, en el fondo de ellas, el capitalismo se transforma en imperialismo. En eso que dijimos, ese capitalismo dominado por monopolios. Con lo cual, maduran las condiciones objetivas para la victoria de la revolución proletaria. Pero entonces, la dialéctica de la historia es tal que el triunfo teórico del marxismo obliga a sus enemigos, a los enemigos sobre todo internos del movimiento obrero, a disfrazarse de marxistas. El liberalismo interiormente podrido intenta renacer bajo la forma de oportunismo socialista. El socialismo premarxista en ese periodo ha sido derrotado, ya no continúa la lucha en su propio terreno, sino en el terreno general del marxismo a título de revisionismo. O sea que, en definitiva, el revisionismo no es más que el oportunismo, pero
revistiendo una forma marxista, utilizando un lenguaje marxista, tomando del marxismo todo lo que puede tomar, siempre que no sea el marxismo en su integridad. El estallido de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución de Octubre de 1917 hizo reventar lo que parecía una unidad, pero que en realidad encerraba una contradicción en el movimiento proletario entre el marxismo y el revisionismo. El revisionismo mostró abiertamente su cara burguesa imperialista, es decir, optó por apoyar a la burguesía imperialista en cada país, y el marxismo, en cambio, tuvo que desarrollarse hasta una etapa superior, que conocemos como leninismo, iniciando, después del triunfo en Rusia, la construcción del socialismo. A partir de aquí, digamos, fue el movimiento comunista, fueron los partidos comunistas los depositarios, los garantes de la conciencia de clase del movimiento obrero. Y entonces se desarrolló la construcción del socialismo en un primer momento solamente en la Unión Soviética, pero desde ahí surgió una nueva variante de revisionismo que llevó a la restauración del capitalismo en ese país y debido a la enorme influencia que ese país ejercía en el movimiento comunista internacional y con él, a través de él, en los obreros, pues llevó al debilitamiento del movimiento comunista y obrero internacional. Y claro, la pregunta que nos surge es, ¿no vamos a ser capaces de acabar de una vez por todas con el revisionismo? ¿Por qué resurge una y otra vez? Y eso nos lleva a ahondar en las raíces. ¿Dónde está la raíz o las distintas raíces que tiene el oportunismo y el revisionismo? Lenin nos dice que el revisionismo no es fruto del azar, no es un pecado, un desliz, una traición de unos cuantos individuos aislados, sino el producto social de toda una época histórica. Y que la historia del movimiento obrero se va a desarrollar a partir de ahora inevitablemente en la lucha entre las dos tendencias, la tendencia marxista-leninista y la tendencia oportunista y revisionista. La base que el revisionismo y el oportunismo en general tienen en el capitalismo, que ya hemos visto que es la influencia de la clase dominante y de otras clases intermedias, en la época del imperialismo esa base se ve reforzada, porque la burguesía, su capa por lo menos dirigente, es decir, los monopolios, el capital financiero, adquiere a través de esas superganancias la capacidad de apoyar materialmente esas tendencias a cambio de sus servicios. Además de esas superganancias está el hecho de la enorme socialización de la producción y la centralización de la toma de decisiones, que por tanto convierte, digamos, un fenómeno meramente económico en un fenómeno político concentrado, ¿no? Entonces ya hay una labor sistemática de la gran burguesía de apoyar en el movimiento obrero toda tendencia oportunista y revisionista. Es en esta época donde se puede desarrollar una teoría y una táctica para combatir ese fenómeno del revisionismo y del oportunismo, cosa que no podía ocurrir antes porque era un fenómeno que no tenía la fuerza que tiene en la época del imperialismo. Por eso el marxismo apuntó unos elementos de teoría y táctica, pero que fue a partir de Lenin. El leninismo es el que, digamos, ya compendia y desarrolla los elementos fundamentales de cómo combatir esa desviación en el movimiento obrero. Entonces, las bases del oportunismo y del revisionismo son de varias clases. Unas son las raíces económicas. Entonces, ¿cuáles son? La clase obrera y sus ideólogos suelen asimilar el marxismo de modo más fácil y más rápido, más completo, más firme, en las condiciones de máximo desarrollo de la industria. En cambio, cuando las relaciones económicas todavía son atrasadas,
eh, aparecen partidarios del movimiento obrero que solo han asimilado algunos aspectos aislados del marxismo y por tanto son incapaces de romper decididamente con las concepciones burguesas y pequeño burguesas. Por tanto, vamos a ver que en la época del imperialismo, claro, en los países más industrializados, que suelen ser los países dominantes, pues podría haber en este aspecto un marxismo más sólido y en cambio en los países atrasados, debido precisamente a esa falta de industria, habría más tendencia y por tanto hay una base ahí para el oportunismo y el revisionismo. Pero al mismo tiempo el imperialismo es el periodo en que las naciones privilegiadas, dominantes, se reparten el resto del mundo como un botín. Y tanto el monopolio interno como de esos países dominantes como el monopolio que ejercen sobre los países dominados proporcionan a la gran burguesía unas super ganancias con una parte de las cuales los capitalistas sobornan a ciertas capas superiores de la pequeña burguesía e incluso de la clase obrera. Por tanto, van comprando determinadas capas, ¿no? Sobre todo las mejor situadas de la clase obrera. Por tanto, ahí vemos cómo el oportunismo y el revisionismo también tienen una fuerza importante en los países dominantes, a pesar de que ahí la gran industria, digamos, se ha extendido y ha dominado la sociedad. Por lo menos es así hasta bien avanzado el siglo XX. Por lo tanto, sobre esta base económica que decimos del imperialismo, las instituciones políticas del capitalismo moderno, la prensa, el parlamento, los sindicatos, los congresos, etcétera, han creado privilegios y gajes políticos correspondientes a los económicos para los empleados y obreros respetuosos, reformistas y patrioteros. Es decir, van a ser siempre eh, premiados los oportunistas y revisionistas en el movimiento obrero por el propio aparato político de la burguesía. Y en cambio serán perseguidos los que mantengan una verdadera línea de clase en el movimiento obrero. Y esta es la causa principal, la económica, que explica la fortaleza del oportunismo en el movimiento obrero, tanto en los sindicatos como en los partidos de izquierdas. Y por lo dicho, tanto en los países dominados como en los países dominantes. En cada caso, por un motivo diferente. En unos por el atraso y en otros por, digamos, el exceso de madurez que produce esas superganancias que permiten que la gran burguesía compre, soborne, corrompa a las capas superiores de la clase obrera. Luego están las raíces sociales del oportunismo y del revisionismo. Entonces, extensas capas de la pequeña burguesía, algunas con un origen muy antiguo como el campesinado y otras que aparecen nuevamente como fruto del desarrollo de las fuerzas productivas bajo el capitalismo, pues, por ejemplo, los falsos autónomos, en fin, los que no tienen unas condiciones de existencia industrial y sin embargo son oprimidos, bueno, pues se arruinan continuamente de un modo inevitable y engrosan las filas del proletariado. Arrastran con ello la mentalidad pequeño burguesa y los viejos errores que entraña y los inoculan una y otra vez en las filas del movimiento obrero. Por lo cual el movimiento obrero, y particularmente su sector más consciente, que es el Partido Comunista, en cada país tiene que invertir periódicamente más o menos energía, atención y tiempo para la instrucción de los nuevos reclutas. Están también la raíz política del oportunismo y del revisionismo. Entonces, el régimen capitalista atraviesa contradicciones que se desarrollan y que motivan continuos cambios de táctica de las clases dominantes. Y esas clases dominantes lo que hacen es establecer dos sistemas de gobierno fruto del desarrollo de esas contradicciones. Es decir, cuando pueden, van a utilizar un método y cuando no les queda más remedio van a utilizar otro. Esos métodos se alternan y a veces se entrecruzan en distintas combinaciones, como
ocurre hoy en día, ¿no? El primer método es el método de la violencia, el que no admite concesión alguna al movimiento obrero, eh, apoya a todas las instituciones viejas, incluso del feudalismo, aunque ya estén vacías del contenido económico del feudalismo, pero llámese la iglesia, la monarquía, etc. Y rechaza rotundamente las reformas, ¿no? Esta es la esencia de la política conservadora, reaccionaria o incluso fascista. Y el otro método es el método del liberalismo, el método de conceder derechos políticos, conceder reformas, en fin, de buscar que la clase obrera tenga una actitud moderada y conformista con su situación de explotación y opresión. En referencia al periodo ese pacífico de 1871 a 1905, Lenin observaba que la fuerza de la costumbre, la rutina de una evolución relativamente pacífica, los prejuicios nacionales, el temor a virajes rápidos y la falta de fe en esos virajes fueron circunstancias complementarias que vigorizaron el oportunismo. Entonces, ahora, por ejemplo, tenemos una situación en la que avanzamos hacia una combinación particular del método violento y el método liberal. Es decir, tenemos por una parte ese neofascismo que se está surgiendo de Vox, de Milei, Meloni en Italia, etcétera, son liberales en lo económico, es decir, buscan en ese sentido una mínima intervención del Estado en lo económico, pero en cambio, en cuanto a cuestiones sociales y políticas, son autoritarios, utilizan más el método de la imposición, de la violencia. Entonces, vemos, por tanto, que son dos métodos que la burguesía va a utilizar según las condiciones, a veces prefiriendo uno que otro y otras veces combinándolos de alguna manera que les sea útil para mantener su dominación. Por último están las raíces gnoseológicas del oportunismo y del revisionismo. Entonces vamos a ver qué significa eso. Son las raíces que tienen que ver con la formación de la conciencia, del conocimiento, ¿no? Gnoseos es el conocimiento en griego, ¿no? Entonces la teoría marxista-leninista surge del desarrollo del régimen capitalista, es decir, en realidad se forma frente al capitalismo. También el movimiento obrero surge del desarrollo del capitalismo, pero cada uno surge de una manera diferente. Es decir, como el marxismo-leninismo requiere profundos conocimientos científicos, no puede brotar de la lucha espontánea de los obreros, sino que debe introducirse en el movimiento obrero desde fuera. Es el Partido Comunista el que tiene como misión precisamente llevar al movimiento obrero la conciencia de su situación y de su misión histórica. Puesto que el capitalismo simplifica las contradicciones de clase y en lo ideológico no puede haber más ideologías fundamentales que la burguesa y la proletaria, la socialista, lo demás son variantes intermedias, nos encontramos con que, en primer lugar, el desarrollo espontáneo del movimiento obrero a donde conduce es a la subordinación del movimiento obrero a la ideología burguesa, porque es la ideología dominante, es mucho más antigua que la ideología socialista, su elaboración es más completa y posee medios de difusión incomparablemente más poderosos. Por tanto, todo lo que sea rebajar la ideología socialista, todo lo que sea alejarse de ella para llevarse bien con el entorno, vamos a decir, lo que resulta es en fortalecer la ideología burguesa. Por tanto, los comunistas debemos combatir la tendencia espontánea de los obreros a la lucha meramente económica, es decir,
a limitar su actividad al sindicalismo, que eso no quiere decir que el sindicalismo no sea importante, pero no debe limitarse la clase obrera al sindicalismo, porque significa simplemente pretender una mejora dentro de las relaciones sociales capitalistas sin transformar esas relaciones, ¿no? Sin acabar con ellas y construir unas nuevas. Y el deber nuestro es, en lugar de esto, atraerlos hacia la política revolucionaria. Por lo tanto, el movimiento sindical para nosotros no es un fin, porque eso lo que hace es perpetuar la esclavitud asalariada, sino un medio en el cual nosotros buscamos elevar la conciencia de los obreros y atraerles hacia una acción política revolucionaria que acabe con el capitalismo y sus lacras. Por lo tanto, vemos este problema de que desde el punto de vista espontáneo, el obrero no va a alcanzar el marxismo-leninismo, necesita que el marxismo-leninismo le sea aportado. Por eso, cuando decimos que responsabilizamos a las masas obreras porque votan a la derecha, a la ultraderecha o no sé qué, o se abstienen o no vienen a construir el partido, tenemos que comprender que es que no pueden. Es decir, somos los obreros que hemos adquirido conciencia de clase consecuente, por tanto marxista-lenista, los que tenemos la misión de llevarle esa conciencia. Es decir, la pelota no está en el tejado de las masas obreras, está en el tejado de los comunistas. Bueno, vamos a ver ahora el contenido político del oportunismo y del revisionismo. Entonces, el de derecha, pues es la colaboración entre las clases antagónicas, la burguesía y el proletariado, la renuncia a la dictadura del proletariado, la renuncia a la acción revolucionaria, el reconocimiento sin reservas, sin límites de la legalidad burguesa, es decir, circunscribirse a ella, nunca salirse de ella, y el parlamentarismo a ultranza. Siempre la acción parlamentaria es lo fundamental y todo lo demás está subordinado a ello. En cambio, el oportunismo de izquierda practica un antagonismo con todas las clases proletarias, es decir, suele rechazar toda alianza de clases y además sin ignorar, por ejemplo, al campesinado. Rechaza toda forma política de transición a la dictadura del proletariado. Desprecia las formas pacíficas de lucha, considera que son formas traicioneras que no llevan a ninguna parte, renuncia a utilizar la legalidad burguesa y practica un antiparlamentarismo a ultranza. Es decir, por tanto, nada de presentarse a las elecciones, nada de tener en cuenta la actividad parlamentaria. Entonces, claro, llegado a este punto, parece que la alternativa al oportunismo y el revisionismo de derecha fuera precisamente el oportunismo y el revisionismo de izquierda, ¿no? Es decir, colaboración de clase o antagonismo entre las clases. Acción revolucionaria o formas pacíficas. Legalidad burguesa, ¿la reconocemos o no la reconocemos? Parlamentarismo o antiparlamentarismo. Es decir, entonces, ahí en el próximo tema veremos lo que llamamos dialéctica, que es precisamente el tratar de entender cómo la realidad no significa simples antagonismos externos, ni tampoco cualquier combinación entre ellos. Entonces, veremos cómo no sirve ni la metafísica ni el eclecticismo. Pero estos son conceptos que veremos en el último tema. En este lo que hay que entender es que no sirve ni el oportunismo de derecha ni el oportunismo de izquierda. Entonces, sino que es algo, la solución está en algo que se resuelve en lo concreto. En cuanto al oportunismo de derecha, dice Lenin, que toma del marxismo todo lo que es aceptable para la burguesía liberal, incluso la lucha por reformas, incluso la lucha de clases.
menos la dictadura del proletariado. Incluso el reconocimiento general de los ideales socialistas y la sustitución del capitalismo por un régimen nuevo, y rechazan únicamente el alma viva del marxismo, únicamente su contenido revolucionario. Es decir, vemos cómo el oportunismo de derechas toma una parte del marxismo, la que es aceptable para la burguesía. En cambio, el oportunismo de izquierda toma del marxismo únicamente las formas que dice repudiar la burguesía, ¿eh? Con lo cual no aprovecha nunca las formas que la burguesía no le queda más remedio que conceder al movimiento obrero. Y por eso, en ese sentido, debilita al movimiento obrero también el oportunismo de izquierdas. Es decir, que la solución nunca es que si no te gusta el calcetín, darle la vuelta, sino que es otra cosa. Y no se puede resolver en abstracto, sino siempre se resuelve en concreto. El método del oportunismo y del revisionismo es que es variable, es decir, va desde la defensa abierta de sus ideas hasta hasta el enmascaramiento, la forma de conspirativa, buscando corromper gradual e imperceptiblemente al partido. Entonces, hemos conocido, tanto por la izquierda como por la derecha, ese tipo de comportamientos. Lenin explica en una ocasión que el oportunismo, por su misma naturaleza, esquiva siempre plantear los problemas de un modo preciso y definido. Busca la resultante, se arrastra como una culebra entre puntos de vista que se excluyen mutuamente, esforzándose por estar de acuerdo con uno y otro, reduciendo sus discrepancias a pequeñas enmiendas, a dudas, a buenos deseos inocentes. El remedio frente a este comportamiento escurridizo no es otro que esclarecer las principales discrepancias en materia de teoría, programa, táctica y organización. Por tanto, no es hacer una cosa o lo contrario, sino esclarecer las discrepancias. La actitud de los comunistas frente al oportunismo y el revisionismo debe ser, en primer lugar, luchar de forma implacable por vencer y destruir estas tendencias, porque lo que hacen es encarnar en el movimiento obrero los intereses de la clase enemiga del movimiento obrero, lo desvían de la solución de sus problemas. En segundo lugar, llevar a cabo esa lucha de manera permanente, porque el oportunismo y el revisionismo no necesariamente va a volver a surgir, porque bebe de las condiciones existentes, ¿no? Entonces hay que mantener una lucha permanente, hay que estar permanentemente alerta a toda manifestación, toda expresión de oportunismo y revisionismo. En tercer lugar, rechazar la posición centrista, conciliadora con el oportunismo, que a menudo se justifica con la pretensión de que hay que estar unido a las masas y que por tanto la lucha contra, digamos, las tentaciones oportunistas de las masas proletarias llevaría a dividir a la clase obrera y por tanto lo que hay que buscar es la conciliación, ¿no? Entonces es una posición que daña al movimiento obrero. Lo que hay que hacer es educar políticamente a la vanguardia proletaria, luego a toda la clase y por último al conjunto de las masas oprimidas para que sepan desentrañar el carácter de clase de toda idea y de toda práctica. Cuando el oportunismo dirige la organización obrera, hay que preparar sistemáticamente y luego llevar a cabo la ruptura teórica y práctica con el oportunismo. Si es posible, salvando la organización y transformándola en un sentido revolucionario, y si no es posible, creando una nueva organización y destruyendo la vieja. Y por último, hay que combatir al oportunismo y el revisionismo de tal manera que venza en el movimiento obrero nuestra acción. Es decir,
Por tanto, se trata de neutralizar su influencia en el movimiento obrero. Para eso es necesario practicar una línea de masas. Dice Lenin, la lucha contra la aristocracia obrera, contra esa capa superior oportunista de la clase obrera, la sostenemos en nombre de las masas obreras y para ponerlas de nuestra parte. La tarea de los comunistas consiste en saber convencer a los elementos atrasados, en saber actuar entre ellos y no en aislarse de ellos mediante consignas sacadas de la cabeza e infantilmente izquierdistas. Bueno, pues con esto terminamos, por tanto, la parte de socialismo científico, la parte política de la teoría marxista-leninista, para ya adentrarnos en la parte filosófica, es decir, las leyes más generales del movimiento del mundo, ¿no? de la materia y de la conciencia. Y entonces eso lo veremos en la última parte, filosofía, materialismo dialéctico. Bien, vamos a pasar, como hacemos en todas las ocasiones, al cuestionario. Aquí tenéis el código QR o la posibilidad de entrar a través de la página web googlab.com con el código de evento UNIPRO. Entonces, cuando estéis preparados... Lo más sencillo es escanear el código QR con el mismo móvil. Os saldrá una pantalla azul que pone GluCap y te va a pedir que pongas un nombre, que puedes poner el nombre que quieras y luego esperar. Una vez que pones el nombre, te sale abajo un que pone a jugar, se pincha y entonces la pantalla suele ser de fondo blanco y las letras azules. Y ahí esperamos. Muy bien, pues empezamos, si os parece. La primera pregunta es, ¿qué entendemos por oportunismo? ¿Qué hemos entendido de la explicación? ¿Qué hemos entendido que es el oportunismo? Entonces, aquí se señalan varias posibles respuestas. La primera, el oportunismo sería perjudicar el avance hacia el objetivo final por alcanzar éxitos parciales o momentáneos. La segunda sería, el oportunismo es modificar la política cuando lo hacen las circunstancias. El tercero sería, el oportunismo sería alcanzar acuerdos con otras clases sociales para luchar por reformas bajo el capitalismo. Y la cuarta, el oportunismo, sería aprovechar las oportunidades que se presentan para avanzar hacia la emancipación del proletariado. Entonces, en un sentido general, el oportunismo podría ser cualquiera de ellas, pero en el sentido que lo emplea el marxismo-leninismo como un defecto, como un elemento perjudicial, ¿en qué consistiría? Ya está todo el mundo. Bien, entonces, los resultados son entre la 1 y la 3, incluso mayoritariamente la 3, ¿no? Es lo que se ha señalado. Y la respuesta correcta es la 1. En la 1 nos dice que el oportunismo es perjudicar el avance hacia el objetivo final por alcanzar éxitos parciales o momentáneos. Es decir, sacrificar el todo en beneficio de la parte, ¿no? Ese es el verdadero sentido del oportunismo. Porque la respuesta 3, alcanzar acuerdos con otras clases sociales para luchar por reformas bajo el capitalismo, la clase obrera necesita luchar por reformas bajo el capitalismo. Es decir, necesita que en el capitalismo tener mejores condiciones de vida, mejores condiciones de organización para encarar el salto para el poder político, ¿no? El asalto al poder político. Entonces, para eso, inevitablemente, tiene que apoyarse en otras clases sociales que le permitan alcanzar objetivos parciales camino del objetivo final. Con lo cual, sí es correcto. Es un oportunismo, pero sano.
Lo mismo que es un oportunismo sano, aprovechar las oportunidades que se presentan o modificar la política cuando lo hacen las circunstancias, siempre y cuando no se caiga en lo que significa la primera de las respuestas, que es que por conseguir algo momentáneo y parcial sacrifiquemos el objetivo final, ¿no? Entonces ahí es donde cometeríamos, digamos, un perjuicio, un daño a la clase obrera. Pero en los demás casos es necesario circunstancialmente eh, modificar la política, alcanzar acuerdos para reformas o aprovechar oportunidades que se presenten. Este sería en cuanto a la primera. Es importante que intentemos retener este tema. En el debate, de todos modos, ya que han surgido contestaciones mayores para la 3, sería interesante, digamos, que discutiéramos esta cuestión, que quienes habéis planteado la 3, pues digáis por qué, ¿no? Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes circunstancias dificulta el desarrollo del oportunismo y del revisionismo? Por lo tanto, se trata de ver qué circunstancia es más beneficiosa para la clase obrera y más perjudicial para el desarrollo del oportunismo y del revisionismo. Entonces, la primera opción es tanto el atraso de la industria como el monopolismo nacional e internacional, ¿no? La segunda, la proletarización de las capas inferiores de la pequeña burguesía. Tercero, los largos periodos políticos pacíficos. Y cuarta, la introducción de la política revolucionaria en el movimiento obrero. ¿Qué es lo que dificulta el desarrollo del oportunismo y del revisionismo? El atraso de la industria y el monopolismo nacional e internacional, la proletarización de las capas inferiores de la pequeña burguesía, los largos periodos políticos pacíficos o la introducción de la política revolucionaria en el movimiento obrero. Entonces vamos a ver las respuestas que habéis dado. Todos habéis dado la 4, que es efectivamente, digamos, la circunstancia que más ayuda a combatir, a evitar la enfermedad del oportunismo y del revisionismo en el movimiento obrero. Porque las demás circunstancias, todo lo contrario, lo que hacen es favorecer el oportunismo y el revisionismo. Es decir, tanto una situación de atraso de la economía como una situación de monopolio de la economía, por un lado y por otro, digamos, favorecen económicamente a que se desarrolle el oportunismo del movimiento obrero. Los nuevos reclutas que vienen de la pequeña burguesía traen consigo ideas que desvían al movimiento obrero. Los largos periodos políticos pacíficos acomodan a las masas obreras a unas circunstancias que les llevan no a querer, digamos, sobrevivir en la vieja sociedad en lugar de cambiarla. Entonces, cuando, por ejemplo, la Revolución Rusa estalló en un país donde las masas trabajadoras vivían muy pobremente, sin embargo, fue la guerra, ya, digamos, una situación ya desesperada, la que facilitó que esas masas adquirieran una conciencia revolucionaria. Con lo cual, en ese sentido, la revolución nace de los periodos políticos convulsos. No es que lo deseemos esos periodos, es que son inevitables bajo el capitalismo. Eso lo estamos viendo hoy. Es decir, el movimiento obrero ha sufrido una gran derrota a nivel mundial. Es decir, en los países que eran socialistas, unos han sido directamente, han retrocedido al capitalismo o a ser neocolonias americanas, como puede ser Polonia o Rumanía. Otros países socialistas han aguantado el tipo, pero han tenido que dar marcha atrás a muchas
transformaciones socialistas digamos, hacer concesiones al capitalismo internacional, pero ahora estamos viendo que a pesar de esa derrota del movimiento obrero, el capitalismo nos lleva a la guerra. Por tanto, la guerra, los conflictos políticos no son culpa de que los obreros quieran liberarse, son culpa de la naturaleza propia del capitalismo, que no puede vivir sin esos antagonismos, sin llevar continuamente a la humanidad a romperse por la mitad y a luchar una parte contra otra. Es la naturaleza de este régimen espontáneo económico que es el capitalismo. Por tanto, la política revolucionaria es el verdadero bálsamo, el verdadero remedio para que el movimiento obrero se sobreponga a todo eso y cumpla su tarea histórica de acabar con la prehistoria de la humanidad y hacer que la humanidad ya pueda desarrollarse sin antagonismos sociales, ¿no? Vamos a la pregunta tercera. ¿Qué caracteriza a una política que no sea oportunista ni revisionista? O sea, ¿cuál de esos comportamientos no es oportunista ni revisionista? Primero, superar la realidad a base de propaganda revolucionaria. Segundo, aplicar el marxismo-leninismo al pie de la letra. Tercero, guiarse por el materialismo dialéctico. O cuarta, tener un carácter ecléctico. Entonces, es la segunda vez que menciono la palabra ecléctico, que lo veremos en la sesión próxima. El eclecticismo es una concepción del mundo que lo que busca es conciliar teorías, aunque sean inconciliables entre sí. Es decir, por tanto, lo que hace es coger simplemente un trozo de cada. También se puede utilizar el concepto de sincretismo, que es parecido. Es decir, lo que hace es una unión de ideas sin principios, con lo cual no hay homogeneidad, no hay coherencia entre las distintas partes de esa teoría. Entonces eso es el eclecticismo. Tanto aquí hay 4 fórmulas. ¿Cuál es la que no es oportunista ni revisionista? La pretensión de superar la realidad a base de propaganda revolucionaria, aplicar el marxismo-leninismo al pie de la letra, guiarse por el materialismo dialéctico o tener un carácter ecléctico. Entonces, las respuestas que habéis dado es mayoritariamente guiarse por el materialismo dialéctico. Esta es correcta, es la respuesta más correcta. Entonces, ha habido solamente una respuesta considerando que hay que aplicar el marxismo-leninismo al pie de la letra, ¿no? Entonces, por supuesto que hay que aplicar el marxismo-leninismo y en su integridad, ¿eh? En su conjunto, en su esencia, en sus principios. Pero el peligro del pie de la letra es lo que conocemos como dogmatismo o doctrinarismo. Es decir, ¿qué es la letra? La letra de una teoría es todo lo que se ha escrito sobre la base de esa teoría. Pero claro, el marxismo es una teoría para la política, para la práctica. Y por eso se escriben cosas que tienen que ver con unas determinadas circunstancias. Por ejemplo, el marxismo-leninismo incluye la lucha por unir en frentes populares a las clases populares, ¿no?, de la sociedad frente al fascismo. Pues eso en un determinado momento es correcto, pero en momentos en que no existe fascismo o prácticamente no es más que residual, como ha sido, vamos a decir, hace 20, 30, 40 años, es decir, cuando ya conseguimos que acabara el franquismo, es decir, el fascismo se volvió residual, entonces
hacer frentes populares en ese momento, lo único que hacía era colocar a la clase obrera a la cola de la pequeña burguesía. Es decir, básicamente eran los programas estos, el programa común de la izquierda, el apoyar al Partido Socialista, y por tanto lo que hacía era poner en peligro la independencia política de la clase obrera. Por tanto, no se puede tomar, el marxismo hay que tomarlo por la letra de lo que se ha dicho en un determinado texto, en un determinado momento, sino saber extraer de la lectura del marxismo-leninismo en distintas circunstancias, momentos, eh, extraer lo que es su esencia para poder aplicar esa esencia en las circunstancias presentes que van a ser en parte parecidas a circunstancias que se dieron en otros momentos y en parte diferentes. Entonces, por eso la respuesta correcta es guiarse por el materialismo dialéctico, que significa como materialismo partir de la realidad, y dialéctico, que es entender esa realidad como una realidad que está continuamente en movimiento a través de contradicciones. Entonces, esa es la respuesta más correcta. Y vamos a la pregunta que nos dice, ¿qué es lo que mejor expresa la necesaria actitud frente al oportunismo y al revisionismo? ¿Cuál es la necesaria actitud? Primero, luchar contra esas desviaciones de forma implacable y permanente. Segundo, educar en la conciencia del proletariado y del pueblo un criterio de clase, hacer que los obreros y oprimidos adquieran un criterio de clase a la hora de enjuiciar lo que ocurre. Tercero, romper orgánicamente con los partidarios del oportunismo y del revisionismo. Cuarta, realizar las tres cosas anteriores convenciendo de su necesidad a las masas obreras. Entonces, ¿qué es lo que mejor expresa la actitud necesaria frente al oportunismo y al revisionismo? Bueno, pues vamos a ver las respuestas que habéis dado. La mayoría ha optado por la 4 y también ha habido respuestas para la 2. Entonces, la más correcta de las respuestas es la 4. Entonces, la 4 lo que nos dice es que son necesarias las tres anteriores, por tanto, quien ha contestado la 2, pues tiene razón, es decir, es necesario eso. Pero, digamos, la cuarta es la que supera las anteriores porque habla de que no basta con educar la conciencia con un criterio de clase, luchar contra el oportunismo de forma implacable y permanente, romper orgánicamente con él, sino nos exige convencer de que eso es necesario, convencer a las masas obreras de que eso es necesario. Y convencer, como dice la palabra, que es vencer con, es decir, es que las propias masas obreras lleguen a la misma conclusión que nosotros les estamos planteando, fruto de su propia experiencia y evidencia. Entonces, por eso, es decir, las tres primeras respuestas lo que nos dicen es qué es lo que los comunistas debemos hacer nosotros mismos en dirección a las masas. Pero la cuarta nos dice también cómo debemos hacerlo para que las masas se reúnan alrededor de nuestro mismo punto de vista. Entonces, es necesario convencerlas, tener una línea de masas, es decir, que experimenten ellas mismas lo que nosotros les decimos y lo que les dicen otras opciones políticas para convencerse de que los portadores del marxismo-leninismo les ofrecemos una
solución política que es mejor para ellas. Es decir, por tanto, se trata de un movimiento en los dos sentidos, de nosotros hacia las masas, de tal manera que las masas hagan el movimiento también hacia nosotros, ¿no? Eso es un poco lo que sería, digamos, la respuesta más completa de lo que toca hacer. Bueno, pues con eso terminamos el cuestionario y pasamos a debatir, a exponer dudas, experiencias que hemos tenido en esta cuestión y bueno, pues tenéis la palabra. Mm, Pues nada, cuando queráis empezamos a hablar, a comentar. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, debido quedar todo bastante claro, Miguel Ángel. No sé. Bueno, yo sí que, bueno, lo había pensado antes, pero lo has dicho antes, lo has dicho claramente, Miguel Ángel, de que esa, ese crecimiento tan preocupante del fascismo en todo el mundo, eh, que obedece a que no podemos echar la culpa a la clase trabajadora, a la clase obrera, sino que debemos de echarnos la culpa a quienes tenemos una conciencia política de liberación de la clase obrera y de ir en contra del capitalismo, ¿no? Pero no sé, es que eso ¿en qué se traduce? ¿Qué se puede hacer, digamos? Porque estoy convencido de que la gente vota ultraderecha porque está hasta las narices de aguantar falsedades, promesas que no se cumplen por parte de los partidos de izquierda, entre comillas, etcétera, etcétera. La gente ya por puro enfado, pues la gente trabajadora puede votar a una ultraderecha como respuesta de cabreo, de enfado, ¿no? Pero es que tiene que ir algo más allá, ¿no? Es algo más ideológico, más profundo. Claro, que las armas las tienen quienes dominan, ¿no? Evidentemente. Y eso también, pues, influirá. Pero bueno, ¿cuál es la opinión que tenéis? Pues nada, si eso mientras los demás eh, se piensan así que es lo que quieren comentar, yo te puedo dar alguna opinión, ¿eh? Alguna de lo que he pensado al respecto. Eh, a ver, no se puede reducir a una sola causa el auge digamos, de la derecha y de la extrema derecha, porque no solo, ahí tenemos los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo, no solo ha crecido la ultraderecha, que lo ha hecho, sino también la derecha. Es decir, la derecha conservadora, clásica, el Partido Popular Europeo, ha obtenido un avance importante. Es verdad que con una tasa de abstención de la mitad del electorado, y eso que hay países como Bélgica o Grecia donde el voto es obligatorio. Eh, pero de todos modos, la abstención en las elecciones europeas no ha sido mayor que en otras ocasiones, sino incluso menor que en los últimos comicios. Entonces, efectivamente, hay ese factor de sentirse defraudado y, eh, y molesto, enfadado por esa izquierda, efectivamente, es decir, ese oportunismo y revisionismo, en definitiva, esa actitud política de querer conciliar lo inconciliable y quedarse siempre a medio camino, prometer asaltar los cielos y acabar gestionando el infierno, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, eso influye mucho. Al mismo tiempo, expresa también otra cosa. Es, eh, es que quien dirige esta sociedad, es decir, los grandes capitalistas, necesitan, necesitan un viraje político en esa dirección.
Es decir, necesitan propiciar una acción en la cual una gran parte de la población participe o por lo menos consienta una violencia hacia otra parte. Y esa otra parte son fundamentalmente los oprimidos del mundo, los más oprimidos. Es decir, ya sean países enteros, pueblos enteros, el palestino, o países que simplemente se organizan de tal manera que están adelantando a otros, ya sea, por ejemplo, China o simplemente el caso de Rusia, que quiere simplemente poder existir sin estar continuamente acorralada. Es decir, por lo tanto, hay que preparar a la población para atacar a esos extranjeros, esos estados extranjeros, pero también a las consecuencias de las políticas de los países imperialistas en otros lugares que llevan la guerra a Oriente Medio, África, Asia, América Latina, y llevan la pobreza, y allí los que pueden huyen de esos países y se vienen aquí, y por tanto, de alguna manera, resuelven el problema al capital de la poca natalidad que hay en estos países, y vienen sin derechos, vienen en malas condiciones, y entonces necesita el gran capital convencer a una parte de la población de, de machacar a esos inmigrantes, negarles derechos, culparles de los males, distorsionar realmente su impacto en la sociedad. Entonces, pues yo qué sé, en lugar de decir, pues hay que industrializar para que haya trabajo para todos y vamos a dejar de destruir a otros países para poder tener materias primas baratas y así no tendrá que venir la población de esos países a trabajar aquí. En lugar de eso es decirle, esto es así, esto es que gane el más fuerte, ¿no? Hay una expresión en Estados Unidos, un concepto que es que aparentemente es muy moderno, muy americano, muy American Way of Life, y sin embargo es tremendamente fascista, ¿no? Que es el concepto de que no hay lugar para los perdedores, ¿no? Entonces, esto es la concepción de que somos demasiados, hay pocos recursos y por tanto tenemos que luchar unos contra otros y los ganadores tienen que aplastar a los perdedores. Y ese es digamos, lo que lleva al racismo, al supremacismo, a todas esas ideas. Y eso cala profundamente en gente que no tiene alternativa. Y por tanto nos devuelve a la cuestión inicial, que es que no podemos esperar, como tú decías, de la masa de la población, respuestas que le corresponde dar a los que, digamos, por experiencia, por estudios, etcétera, deberían dar esas respuestas. Entonces deberían dar esperanza y no el sálvese quien pueda, que es lo que está prevaleciendo. Entonces, esa es la cuestión clave, sigue siendo en el fondo, sigue siendo la cuestión del partido, y con el partido el sindicato, y con el sindicato la organización horizontal en los lugares de residencia, los vecinos, y todo eso tejiendo toda una serie de reivindicaciones parciales, pero digamos, sin esa organización que condensa esa alternativa, no podemos avanzar. Entonces, claro, el problema que tropezamos es que existen esas organizaciones, pero existen organizaciones que lo que hacen es practicar ese oportunismo, es decir, buscar determinados objetivos inmediatos sacrificando los objetivos finales. Por ejemplo,
el Partido Socialista en Francia, pero también en España, eh, ha convertido la ultraderecha, al Frente Nacional o a Vox, lo ha convertido en el peligro a combatir, incluso cuando todavía no había crecido como un peligro. Es decir, eso está documentado como el Partido Socialista de Mitterrand en Francia utiliza, digamos, exagera la importancia del Frente Nacional para fortalecer el Frente Nacional frente a la derecha, es decir, como un elemento de competencia electoral. Con lo cual convierten las elecciones en un fin en sí mismo y no miran más allá de cuáles van a ser las consecuencias de esa acción electoral. Es decir, el resultado va a ser que de tanto llamar a que viene el lobo, al final viene el lobo. Es decir, ellos lo han traído al lobo. No son el único factor, pero sí ha sido un factor más que ha hecho desarrollarse eso. Es decir, han buscado debilitar a su rival electoral sin pensar en que lo que hay que derrotar es un enemigo económico. Entonces, eso es oportunismo. Por eso, llamar a la unidad de la izquierda sin poner orden en esas cuestiones es muy peligroso, porque lo que hace es colocarnos a la cola de esos comportamientos que son para hoy, pan para hoy y hambre y guerra para mañana. Entonces, no, necesitamos un comportamiento de principios, que eso significa que no somos sectarios, no nos cerramos a la unidad de acción, no nos cerramos incluso a acuerdos, vamos a decir, electorales, a la búsqueda de reformas, pero no cualquier acuerdo, no cualquier alianza, no de cualquier manera, sino de tal manera que realmente eso nos permita avanzar y no nos lleve a retroceder cada vez más. Esa es, digamos, lo que yo pienso y que nos conduce otra vez a lo que tenemos que ver en la próxima sesión. Es decir, entender de un modo más rico cómo es realmente el mundo en sentido filosófico de la palabra, es decir, la unión de la materia y la conciencia, cómo es lo que nos rodea, el cosmos, ¿no? Es decir, hay que entenderlo de una manera menos simplista, menos oportunista, ¿vale? Otra vez la expresión, sino de una manera con un sentido mucho más. Algunos dicen que el sentido de Estado, ¿no? El tener sentido de Estado. No, sentido algo más que de Estado. Un sentido filosófico, es decir, un sentido de comprensión de cómo es la realidad profundamente y a partir de ahí comportarse, actuar de acuerdo con cómo es esa realidad. Y eso es lo que veremos en el próximo tema, ¿no? Pero Mira, el próximo tema no nos va a dar respuesta a esta pregunta que haces, Manuel, sino nos va a dar, digamos, el marco general. Y luego la respuesta solo se encuentra en lo concreto, nunca en abstracto, ¿eh? Lo abstracto es una especie de guía, pero nunca nos vamos a encontrar ahí las respuestas concretas, ¿no? hay una pregunta, bueno, aquí un comentario en el chat que pone, no sé si es muy pertinente la cuestión, pero ¿qué opinión nos merece este tema tan de actualidad como es el nuevo Frente Popular francés? Sí, luego también Alberto ha pedido la palabra. Bueno, si Y eso. Emilio, es que antes de eso, Emilio también han puesto Bueno, otro pues comentario, bueno. si quieres lo leo. Vale, El fascismo fue un dique contra la Revolución Soviética. Creo que su auge actual se debe más al fracaso de la política de las últimas décadas porque temían la revolución. que porque teman la revolución. Sí. Teman la revolución, sí. Vale, pues así intento rápidamente. La primera cuestión, el nuevo Frente Popular francés. Bueno, pues veremos lo que da de sí, pero claro, es decir, en sí lo que es ese nuevo Frente Popular francés como simple amalgama de Partido Socialista, ecologistas, Partido Comunista francés, eh, comunista, se llama así, ¿eh? Y la Francia insumisa, es lo que yo decía antes, mmm, que no nos sirve. Es decir, porque lo que hace es
seguir practicando ese oportunismo, es decir, seguir prometiendo algo, pero luego haciendo lo que no permite cumplir con eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese nuevo Frente Popular francés se parece poco a lo que fue el Frente Popular aquí, que sí sirvió para hacer frente al fascismo y resistir durante mucho tiempo, y si no hubiera sido por la intervención extranjera, incluso hubiéramos conseguido una república democrática en España, ¿no? Aquí en Francia, pues no es así, es decir, sigue siendo vieja política. Aquí la única cuestión que puede, eh, en mi opinión, es una opinión eh, un poco así, fruto de una cierta esperanza en una esperanza relativa, y que coincido en eso con lo que eh, un eh, ¿cómo llamarlo? Una persona que interviene en Internet, un cubano que tiene un canal de Telegram, también decía algo parecido, ¿no? Que es el caso de Jean-Luc Mélenchon en español, ¿no? Que es una personalidad particular. Es decir, estamos en momentos en que las organizaciones, los colectivos, están muy limitados. Es decir, son colectivos de los que no se puede esperar gran cosa, ningún cambio, están muy bien encuadrados de momento hasta que no haya una crisis política importante. Están muy controlados por la oligarquía imperialista. Y lo único que aparecen son determinadas figuras, personalidades, lo que llaman en inglés outsiders, como puede ser Trump en Estados Unidos, que es un reaccionario, pero puede en un momento dado forzar, digamos, el fin de una determinada guerra. Es decir, es un reaccionario que hace muchas cosas negativas, pero sin embargo en su mandato es cuando menos intervención militar ha habido de Estados Unidos en el exterior. Es decir, tenemos casos de esos, y Mélenchon puede ser un caso que de alguna manera compense el carácter melifluo y oportunista de ese nuevo Frente Popular. Quizás sea así o quizá no, ¿eh? Pero en cualquier caso hay que tener en cuenta que los franceses lo tienen, o lo tenemos, porque yo también soy francés, un poquito difícil en esto, porque Le Pen tampoco va a tener otra actitud. Es decir, sigue siendo el Frente Nacional o Renacimiento francés, nacional francés, sigue siendo un partido sionista, es decir, que apoya a Israel contra Palestina, y ha prometido que va a continuar con la ayuda militar a Ucrania. Es decir, que no vamos a promover, con él al frente, Francia no va a promover un acuerdo de paz en Ucrania. Y entonces, bueno, pues va a ser otro como el gobierno italiano, Meloni, que tanto que decían que era amiga de Putin y está totalmente alineada con la OTAN. Es decir, por tanto, no, la guerra continúa y Italia sigue aportando armamento, echando gasolina al fuego, ¿no? Entonces es difícil, es lo único que yo puedo comentar al respecto de esto. Veremos cómo se desarrolla. Ahí están muchos egos entre dirigentes y el ego mayor probablemente lo tenga Mélenchon, pero quizá pueda ser un ego en un momento dado que pueda servir de algo. Pero, pero vamos, no puedo, no voy a meter mi mano en el fuego, por ello. Pero los tiempos están como están y no hay mucho donde elegir, ¿eh? O sea que hay mucho que hacer, pero no hay mucho donde elegir. Luego, el fascismo, un dique sí, contra la Revolución Soviética, efectivamente, contra la URSS porque triunfó, y contra el movimiento obrero internacional, sí, por supuesto. Eh, que se debe más hoy al fracaso de las últimas décadas o porque teman la revolución.
Eh, bueno, yo creo que tiene mucho que ver este neofascismo que está surgiendo, tiene que ver con la crisis del capitalismo occidental, es decir, del imperialismo, por lo tanto, de las potencias dominantes a escala internacional, las viejas potencias que han dominado el mundo y que ahora se ven superadas por países que han logrado jugar en ese terreno con ventaja y, de alguna manera, aprovechar una determinada potencia militar y nuclear que obliga a los grandes capitalistas a no entrar en guerra contra ellos porque corren el riesgo de ser destruidos ellos también. Y entonces esa paridad nuclear de la OTAN con Rusia y esa fuerza militar nuclear que tiene China o Corea, etcétera, para los pies a los imperialistas y en ese sentido se están ahogando en sus propias contradicciones económicas. Eso ya lo vimos en la sección sobre economía. Veíamos que el capitalismo llevaba necesariamente a crisis y esas crisis solo se podían resolver destruyendo fuerzas productivas, venciendo a un enemigo, etcétera. Es decir, por tanto, necesitan llevar a la población a una situación que acepte la guerra, que acepte la destrucción y que acepte el sacrificio. Y como toda la población no va a estar dispuesta a eso, sino que una parte se va a rebelar, necesitan que otra parte sea utilizada como mamporrero de la parte rebelde de la población. Por tanto, necesitan en ese sentido una represión de masas, contra masas, es decir, fascismo. El fascismo es la organización corporativa de la sociedad para defender el capitalismo de manera terrorista, ¿no? De manera violenta. Entonces, yo creo que, por supuesto, es el fracaso de la política de las últimas décadas, pero porque en realidad esa política es la política que posibilita un sistema económico. Es decir, es que no. Es decir, el sistema capitalista por la vía keynesiana había llegado a una situación en la que no podía paliar la caída de la tasa de ganancia y entonces necesitaba un golpe de timón y eso fue el neoliberalismo, es decir, básicamente la privatización del sector público y los servicios públicos. Entonces necesitaba acabar con los derechos sociales en un proceso que pues en Estados Unidos y Gran Bretaña quizás ha sido más brusco, en el continente europeo es más lento, va de otra manera, hay dos velocidades ahí, en fin, pero pero claro, es que no les queda otra, es que no hay muchas alternativas a todo eso. La alternativa, es decir, o ganan a un enemigo exterior conteniendo al enemigo interior, vamos a decir, reprimiéndolo, eh, o si no, es decir, acabará habiendo aquí una situación revolucionaria, porque también en la de ultraderecha el fascismo utiliza mucho la demagogia. Es decir, promete unas cosas que luego no las cumple. Promete, yo qué sé, desde la cuestión inmigrantes o la cuestión de cualquier tipo, y luego acaba haciendo cosas que no va a poder cumplir. Y en condiciones internacionales en que no va a recibir apoyo, porque por ejemplo el franquismo, si no hubiera sido por el apoyo primero alemán, italiano y luego el norteamericano, no se habría sostenido. Entonces, en un contexto internacional como el que tenemos, la ultraderecha, cuando llegue por la vía de las urnas a gobernar, eh, va a defraudar. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a hacer las masas? Que va a depender mucho de nosotros, pero, pero va a haber una situación en la que va a haber una tendencia espontánea a la revolución, que no quiere decir que sea una tendencia bien construida, con las ideas claras, todo lo que se quiera, pero va a haber una tendencia a eso porque es decir, va a haber una conciencia cada vez más democrática, antifascista y, por tanto, al final socialista. Pero todo eso
con mucho sufrimiento. ¿Por qué? Pues porque los comunistas hemos retrocedido más de lo que deberíamos haber retrocedido. No ha sido un repliegue ordenado, sino que ha sido una desbandada. Ha sido... bueno, y yo ya lo dejo ahí y Alberto tenía la palabra. Y voy a comentar un poco este punto que estamos tocando, que es el crecimiento del fascismo, ¿no? A pesar de que creo que debíamos de dedicar también algo a lo que es el revisionismo, que es el tema principal de la clase de hoy. Eh, Han puesto ahí en los comentarios que el fascismo fue un dique contra la Unión Soviética y claro, creo que está totalmente claro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a raíz de producirse la primera revolución socialista que se da en la historia, que es en 1917 en Rusia, los partidos comunistas con ese espíritu revolucionario hecho por el partido bolchevique, pues se multiplican y se empiezan a dar en algunos países pues verdaderas revoluciones que van hacia eso, hacia la conquista de los trabajadores, de la conquista del poder político. Entonces, ante eso, claro, reaccionan. ¿Quién reacciona? Pues sobre todo el capital, la oligarquía financiera. O sea, eso no merece ya duda de que quien verdaderamente financia el fascismo es los poderes financieros oligárquicos, ¿no? Los monopolios. Entonces, esto aquí en España se concreta ahora actualmente muy bien. Ahí surge un partido que es Vox, en el que ya se han visto, a pesar de que apenas dicen nada los medios de comunicación sobre sus finanzas, pero yo ya he oído en ocasiones hablar de cientos de millones de euros, o sea, de millones de euros que manejan este partido. Entonces, claro, eso es un partido que se monta, crece hace 4 días, como aquel que dice, pues ¿quién da ese dinero? Desde luego, las cuotas de los militantes, estoy seguro que no. Entonces, está claro que ahora que les interesa a los poderes financieros, pues dar esa otra visión dura contra el movimiento obrero. Entonces, a la vez que estos poderes son los dueños de todos los medios de comunicación, al decir medios de comunicación, eh, digo incluso películas, digo series, digo las televisiones, que son lo más dañino, ¿cierto? Pues están en manos de esos poderes, de esas multinacionales. Solamente hay que ver a los accionistas de los pocos medios, porque están encima muy concentrados aquí en España, ¿no? Pues ver los accionistas quiénes son. Entonces, ¿qué hay contra el fascismo? A ver, esto hay que interpretarlo, hay ya muchos estudios, hay que seguir haciéndolo, ver cómo muestra sus caras el fascismo, pero yo diría que la mejor defensa es la organización de la clase obrera, es la mejor defensa contra el fascismo. El fascismo crece cuando el movimiento obrero, cuando la clase obrera está desorganizada, está débil. La única fortaleza que puede tener la clase obrera es la organización. Eh, entonces, vuelvo a decir lo que ya se viene repitiendo.
que la clase mayoritaria, hablando de España, pero también en Europa, la clase mayoritaria, que es la clase obrera, para liberarse necesita la herramienta que es un partido comunista que esté bajo los principios del marxismo-leninismo, aplicada de una forma real, fiel a lo que es el marxismo-leninismo, que no es un dogma, pero sí tiene que ir bajo eso. Esa es el único arma que nos puede, y es la única arma que puede liberar a la sociedad, puesto que la clase obrera es mayoritaria y con la liberación de la clase obrera trae como consecuencia la liberación de toda la sociedad. Eso es lo que creo que es necesario, no veo otra solución, porque convencer a la gente, no tenemos los medios de comunicación, que nosotros no tenemos ni un solo medio de comunicación, ni radio, ni nada, solamente lo que podamos hacer por las redes. Entonces, creo eso lo tengo ya muy claro. Y luego, bueno, pues diría que podíamos tocar un poco lo que significa el revisionismo, que creo que es importante también hablar sobre este enemigo de la clase obrera. Y nada más. Bueno, en cuanto a los medios de comunicación, ya sabemos que los medios que llegan a la mayoría de la gente son medios tremendamente concentrados y controlados por la oligarquía monopolista financiera. Es decir, sabemos que bueno, hay estudios de cómo al final son muy pocos grupos los que controlan todos esos medios y en última instancia son grupos norteamericanos, también la mayoría de ellos. Es decir, que tenemos que no es casual lo que ellos dicen, lo que dicen esos medios y hacia dónde conducen la opinión pública, ¿eh? Que esto representa algo muy trabajado y digamos, la libertad de expresión no es más que una apariencia, ¿eh? No hay, lo que hay es una creación de opinión en función de los intereses de los más poderosos. Y yo incluiría también los nuevos medios de comunicación, es decir, lo que son las redes sociales, o sea, tenemos ahí todo un partido, bueno, partido, eso, agrupación electoral ultraderechista, que es el de Alvise, que no ha salido ni prácticamente en tele, ni en prensa, ni en nada, y sin embargo ha sacado 800.000 votos y varios diputados, y ha sido a base de redes sociales. Es decir, como las redes sociales también están controladas. Es decir, cuando ha habido cuestiones desde el Brexit en Gran Bretaña a operaciones en América Latina o en todas partes de Steve Bannon y tal. O sea, hay fábricas de bots que lo que hacen es continuamente escorar los comentarios hacia la derecha y la ultraderecha en las redes sociales. Y no es que sea gente individual con su propio pensamiento, sino que son empresas dedicadas a eso, ¿no? Que van generando esas opiniones. Entonces, eso tener en cuenta que estamos bajo la dominación no solo económica, política, sino también ideológico-cultural de la gran burguesía, de la burguesía ya convertida en monopolio, es decir, que ya no es una burguesía emprendedora y progresista, ¿no? Es una burguesía conservadora que retiene el poder, se lo disputa a quien cada parcela de lo que pueda a otros. Yo creo que a esto hay que siempre tener presente que el capitalismo, Marx cuando estudió el capitalismo quiso demostrar que por sí solo el capitalismo es capaz de llevar a su colapso
aunque no utilizara instrumentos, vamos a decir, que violaran las leyes económicas. Eso quiso demostrar, pero eso no quiere decir que Marx pretendiera que el capitalismo es un régimen de fair play económico, que respeta las reglas económicas. No quiso decir eso, dijo que aunque las respetara, que no es el caso, va hacia su colapso. Pero el capitalismo nunca ha existido si no es a través de colonialismo, de conquistas, de guerras, esas siempre ha sido así, y de pagar a los trabajadores por debajo del valor de su fuerza de trabajo. Siempre ha llevado las cosas mucho más lejos de lo que son las normas económicas liberales. Siempre ha ido más lejos. ¿Qué pasa en la época del imperialismo? Pues pasa un problema muy serio, que es que el planeta, la superficie del planeta no da más de sí. Es decir, en el siglo XIX tú podías resolver cosas conquistando nuevos territorios. Ahora no, porque para conquistar un nuevo territorio se lo tienes que quitar a otro. Entonces, eso hace que, por eso el marxismo-leninismo, es decir, el leninismo, el desarrollo del marxismo por Lenin, nos habla de que además de la contradicción entre trabajadores y empleadores, entre proletarios y capitalistas, existen también las contradicciones entre naciones opresoras y naciones oprimidas, y las contradicciones de las naciones opresoras entre sí, de los imperialistas entre sí. Entonces, un fenómeno como el fascismo, no solo hay que explicarlo en función de las relaciones entre las clases sociales fundamentales de la sociedad, no solo es el fascismo para aplastar al movimiento obrero partidario del socialismo, ¿no? A la clase obrera que lucha por el socialismo. También el fascismo tiene que ver con la necesidad de oprimir, dominar a naciones atrasadas, es decir, es también colonialista, neocolonialista, es decir, tiene que ver con todo eso y tiene que ver también con la lucha entre las grandes potencias. Es decir, por ejemplo, el fascismo surge en Alemania e Italia, particularmente en el caso de Alemania, como respuesta a la derrota y humillación que sufre Alemania en la Primera Guerra Mundial. Por tanto, es una revancha. Y en el caso italiano no es tan así, pero sí que el fascismo surge del movimiento socialista, del Partido Socialista, surge del movimiento obrero. Con lo cual, lo que decía Alberto de que nos hemos puesto a hablar de fascismo, pero no hablamos del oportunismo, es que el fascismo es una variante del oportunismo. Es el oportunismo de derecha extremo, vamos a decir, llevado a su expresión máxima. Y el problema es cómo el oportunismo, tanto de derecha como de izquierda, de alguna manera contribuye consciente e inconscientemente, de las dos maneras, contribuye al crecimiento del fascismo. Porque el oportunismo de derecha, pongamos el burócrata sindical, el parlamentario de izquierda, tal, ve en el comunismo, en el movimiento obrero consecuente, ve un peligro a determinados privilegios que él tiene. Y entonces la historia de la socialdemocracia es una historia de anticomunismo. Es decir, los comunistas se han pasado el tiempo desde que fueron derrotadas las revoluciones en Europa, en el 23, como última fecha, digamos, se han pasado el tiempo tendiéndole la mano a los partidos socialistas, buscando la unidad de acción para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, para evitar la guerra, etcétera, etcétera. Y los partidos socialistas han preferido siempre aliarse con la derecha y poner un dique a los comunistas como si fueran los comunistas unos advenedizos que vienen a robarles
el cotarro que tienen ellos montado en el movimiento obrero. Y entonces siempre han tenido esa actitud. Y todos los partidos comunistas se han visto obligados a combatir a los dirigentes socialdemócratas precisamente porque impedían la unión de los obreros frente a sus enemigos. Y hasta el punto que han preferido a veces abrirle camino al fascismo, los partidos socialistas, antes que unirse a los comunistas. Es decir, hasta que no llegó el momento en que los partidos comunistas se fortalecieron y los partidos socialistas se debilitaron y empezaron ya los fascismos a tomar el poder en Europa, que fue cuando la presión de abajo de los obreros y militantes socialistas de base obligó a los dirigentes a ya entrar en la dinámica de los frentes populares. Pero fue en el último periodo y no dejaron en ningún momento de intentar sabotear esa unidad. Y al final en España, es decir, el golpe de Casado fue fundamentalmente pues, un golpe de la socialdemocracia, de los dirigentes más derechistas del Partido Socialista contra la República para buscar una paz honrosa con Franco, que ya sabemos cómo fue la paz honrosa que hubo, ¿no? Que fue una masacre. Entonces, ese es el problema, que para combatir al fascismo también hay que combatir al oportunismo, porque en realidad son grados diferentes de oportunismo. Y ambos sirven a la oligarquía financiera, a cambio de un determinado beneficio. En esto yo creo que simplemente debemos de retener lo que significa el oportunismo y revisionismo, que es simplemente el disfraz marxista del oportunismo, retener eso y ver el fascismo como una expresión particular del oportunismo, una expresión diferente de la habitual, dirigida a situaciones de crisis en que ya directamente hay que pasar a la represión brutal del movimiento obrero, de cualquier expresión de derechos civiles, democráticos y tal. Pero sin olvidar que la socialdemocracia ha aprobado a lo largo de la historia, esa izquierda moderada que dicen, ha aprobado leyes de excepción, represión de comunistas. Es decir, por ejemplo, no ha derogado en 2 legislaturas la ley Mordaza. Es que, claro, tenemos que tener en cuenta esas cuestiones a la hora de cuando tratan de seducirnos con bonitas palabras, hay que contrastarlas con los hechos. Entonces, no se trata de decir que contigo nada, sino decir contigo sí, pero para hacer esto, esto y esto. O sea, no de cualquier manera, no a cualquier precio, no tal, porque si no, estamos engañando a la gente. Entonces sí queremos la unidad de la izquierda, la unidad popular, la unidad obrera, queremos todo eso, pero una unidad para mejorar la existencia de los trabajadores. No una unidad que lo que conduce es a defraudar a los trabajadores y al final abrirle camino a los peores designios del capitalismo. Entonces, y por supuesto, para eso, como dice Alberto, el Partido Comunista, es decir, en realidad la organización de la clase obrera, pero la clase obrera no se va a organizar de manera sólida, sino su sector más consciente no se organiza en un partido político capaz de, digamos, fortalecer a la clase en su conjunto. Bueno, son las 8:20. No sé si hay alguna pregunta más. He visto que Paco se ha incorporado en el último momento. Sí. Así No sé que si hay bienvenido, aunque ya sea al final. Bueno, no sé. pues si no hay ninguna... Ah, perdón. No, es que si no, eso mismo iba a decir. Que si no hay ninguna cosa más, pues despedimos aquí en la 13 sesión. Comentaros que ya la última será el próximo mes y será la última sesión y bueno, esperamos que os vaya gustando este curso, que ya casi está llegando a su fin. Pues hasta pronto, camaradas.